Decepción, esperanza, orgullo y tristeza. Estos son los sentimientos que se entrelazan en el corazón de un personaje particular, uno que destaca entre millones de universos. Esto es, ¿qué hubiera pasado en Cómo entrenar a tu dragón 2? Hace un poco más de 20 años en el pasado, Valka y Stoico se conocieron y se enamoraron. Sin embargo, lentamente Valka se fue sintiendo diferente, ya que estos impulsos y esta vida vikinga se sentía extraña. Dentro de su corazón no era lo que ella deseaba vivir. Sin embargo, a su vida llegó una luz, su hijo, su pequeño y prematuro bebé, Hippo, quien le costaba seguir con vida, pero aún así él era fuerte. Una noche, como era normal en la vida de los vikingos de Berg, los dragones atacaron. Uno de ellos se infiltró en la cabaña de Stoico y de Valka, acercándose al bebé. Pero cuando Valka tuvo la oportunidad de lastimar al dragón, se dio cuenta de algo, de que toda su existencia estaba equivocada. Todo lo que ellos creían no era real. Los dragones no eran malos. Un evento llevó a otro y una confusión mayor. Ella se fue con los dragones y Stoico pensó de que su amada había sido devorada por estas criaturas horrendas, jurando vengarse hasta el final. Ya en este momento pasan todos los eventos de la primera y segunda película hasta el momento clímax, teniendo a Drago como antagonista, que es un villano bastante brutal. En sí, la batalla contra él se intensifica cuando el alfa toma el control de Chimuelo. Hippo intenta calmarlo. A eso Stoico a la distancia nota lo que va a suceder e intenta llegar a tiempo. Sin embargo, a diferencia de la obra original, aquí Chimuelo acaba con la existencia de su amigo, destrozando el alma de Stoico y Valka, quienes se acercan, pero ya es muy tarde. Solo está el cuerpo sin vida de su hijo. Drago no se molesta en pelear o seguir venciendo a los vikingos de Berg, porque ya tiene lo que quería. Destruyó al jinete de dragones, tiene al alfa, así que se va. Chimuelo lentamente va recobrando la cordura, pero cuando lo hace completamente, ve frente de sí el cuerpo de su amigo. No entiende qué está pasando. Stoico le grita. Chimuelo comprende. Chimuelo se retira rápidamente del lugar. No puede seguir. No puede creer lo que hizo. Aquí, devastado por la pérdida de su hijo, Stoico se convierte en una fuerza imparable. Con el corazón lleno de dolor y rabia, jura venganza contra Drago. Valka, compartiendo su dolor, se une a él. Los amigos de Hippo, su amada, sus padres, le hacen allí un funeral digno de un vikingo. Las lágrimas desbordan, pero todos tienen un sentimiento en común. En eso Stoico es la voz que los representa. La venganza los consume y los impulsa en este momento. Y a pesar de que antes Valka quería dejar todo eso de ser un vikingo, alejarse de Berg, ahora le habían quitado lo que ella más amaba. Stoico sabe que él no es su hijo, que él no es Hippo, que no tiene esa chispa tan noble e incluso no conoce a los dragones como él, pero en eso tiene el apoyo de su amada y juntos se convierten en el arma más letal que puede existir. Stoico sabe que solo como vikingos no podrán vencer a Drago y que necesitan a Chimuelo, así que lo busca en la isla, lo busca en el lugar en el que se encuentran. Se guía por un chillido peculiar, algo que no había escuchado antes, pero que de cierta forma se le hacía familiar, porque era un sentimiento compartido. Allí encuentra a Chimuelo, quien sufre fuertemente por lo que hizo. En su memoria, en su pecho, hay una carga tan grande. Ya no volverá a ver a su amigo, ya no podrá estar con él de nuevo. Stoico se sienta a su lado y comienza a recordar a su hijo. Comienza a contar historias de la niñez de Hippo, de cómo le contaba sobre el mundo oculto de los dragones, de cómo lo cuidaba, de cómo se arrepentía de haber perdido varios años de disfrutar con su hijo solo porque quería que fuera de cierta forma. Le cuenta del orgullo que sintió al ver convertido a su hijo en algo que él no imaginaba, de aceptar algo nuevo, de cambiar, de mejorar. Luego quedan en silencio y se crea un vínculo, una conexión, como si algo más o alguien más
los estuviera uniendo. Juntos salen como una sola alma, allí todos juntos y dan un plan. Ahora Drago iba a saber quién era realmente Stoico. Usan a los dragones bebé para llegar a Berk, pero no llegan directamente a donde está el alfa, donde está Drago. Se esconden en los bosques, planeando perfectamente lo que van a hacer. Y en eso atacan de manera sorpresiva y estratégica. La idea es clara: distraer al alfa, lograr derribarlo y enfrentarse contra Drago. La batalla comienza. Stoico hace presencia y deslumbra como un increíble jefe, logrando acercarse a Drago, con quien se enfrentan nuevamente mano a mano, teniendo nuevamente un enfrentamiento épico, aunque la diferencia de fuerza es pequeña y aunque en momentos Drago parece que tiene la ventaja, Stoico está impulsado por algo más fuerte. En eso intentan controlar nuevamente a Chimuelo y aunque temporalmente lo logran, Stoico y Valka le recuerdan. Y allí Chimuelo escucha nuevamente la voz de Hippo, pero son recuerdos, son vivencias. Chimuelo despierta, atacando al alfa y logrando destacar como el verdadero alfa. Ahora la batalla está en manos de los berkianos, de los vikingos, quienes montan nuevamente sus dragones, pero la pelea física y espiritual entre Drago y Stoico es solo para ellos. Y aunque Drago sabe que ya no puede ganar, aunque sea se llevará la vida de alguien más, luchando, intercambiando golpes, pero en eso Stoico se pone aún más serio, golpeando y golpeando, derribando al villano, dejándolo en el suelo y allí atacándolo, porque cada golpe está impulsado por cada berkiano, cada grito es cada chispa de venganza. Y golpea hasta que ya no queda nada más, hasta que sus puños están goteando de la sangre de Drago, levantándolo en signo de victoria. Allí todos celebran por haber derrotado y vengado a Hippo. La tristeza es una melodía que resuena entre Berk. Valka y Stoico se unen más que nunca con su duelo. Astrid, Bocón, Chimuelo, cada quien lleva en su corazón una espina, y a pesar de eso Stoico no deja que esto los derrumbe, ya que deben lograr hacer lo que Hippo querría, y es mantener a salvo a los dragones, comenzando así a construir una utopía de dragones y a defenderlos, cueste lo que cueste. Hola Masters, espero les haya gustado este What If de cómo entrenar a tu dragón 2. En realidad iba a ser otro, pero se me ocurrió esta idea y quise plasmarla. Espero les haya gustado, suscríbanse si no lo han hecho, no olviden dejar un comentario, darle like y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bye.